Imaginaos por un momento, ¿y si el futuro del cristianismo, y con él el de toda la civilización occidental, no se hubiera decidido en un concilio de obispos, sino en un campo de batalla? Todo por la decisión de un solo hombre, un emperador romano, pagano, ambicioso, que justo antes de la batalla que iba a definir su vida, miró al cielo y vio algo que lo cambió todo para siempre. Bueno, pues hoy vamos a analizar la figura de Constantino el Grande. Este es el hombre que cogió una secta perseguida y la puso en el trono del imperio más poderoso del mundo. Pero claro, la pregunta del millón, la que sigue resonando después de casi 2000 años es, ¿fue un acto de fe real o una jugada maestra de puro cálculo político? La respuesta, como vamos a ver, es mucho más compleja y fascinante de lo que parece a simple vista. Vale, para entender a Constantino, primero tenemos que entender su mundo. Y su mundo, para decirlo claro, era un auténtico desastre. A principios del siglo IV, el Imperio Romano se estaba cayendo a pedazos. Y no solo en lo político, también en lo espiritual. La gente vivía en un estado de crisis casi continuo. Gran parte de la culpa la tenía un sistema llamado la tetrarquía. ¿Qué era esto? Pues un intento de gobierno con 4 emperadores a la vez. En la práctica, un fracaso estrepitoso. Había césares y augustos por todas partes, y todos, absolutamente todos, querían el poder para ellos solos. Vamos, un juego de tronos a la romana lleno de traiciones y ejércitos yendo de un lado para otro. Y en medio de este caos emerge nuestro protagonista, Constantino. Él controlaba las legiones de la Galia y Britania y era muy popular entre sus soldados. Pero en la mismísima Roma, el corazón del imperio, mandaba su gran rival, Magencio, un tipo con más tropas, más dinero y con el control de la ciudad más importante del mundo. Constantino sabía que solo podía quedar uno, así que hizo una apuesta total. Marchó sobre Roma, aun sabiendo que las probabilidades no estaban ni de lejos a su favor. Y es aquí, en el año 312, a las afueras de Roma, en el puente Milvio, donde la historia da un giro de guión que parece sacado de una leyenda. Constantino y su ejército, en clara desventaja numérica, se preparan para la que será, literalmente, la batalla de sus vidas. Según nos cuentan los cronistas, Constantino mira hacia el sol y ve una cruz de luz justo encima, con una inscripción, In hoc signo vinces. Con este signo vencerás. Un mensaje, la verdad, bastante directo y muy potente justo antes del enfrentamiento final. Por si fuera poco, esa misma noche, se dice que tuvo un sueño en el que se le ordenaba usar un símbolo muy específico como protección. Y ojo, no era la cruz que conocemos hoy. Era el crismón, este símbolo formado por las 2 primeras letras del nombre de Cristo en griego, chi y rho. A ver, paremos un segundo a pensar en la magnitud de esto. Un general romano, un hombre cuya religión se basa en Júpiter y en Marte, de repente va a apostar su vida y su imperio por un símbolo de una secta oriental, una que sus predecesores se habían dedicado a masacrar. Es que es una locura. Es como si un general hoy, antes de una batalla crucial, ordenara pintar en sus tanques el símbolo de un pequeño grupo religioso casi desconocido. Sonaba a suicidio, ¿verdad? Pues Constantino lo hizo. Mandó pintar el crismón en cada estandarte y en cada escudo de su ejército. Y al día siguiente, contra todo pronóstico, las tropas de Magencio se desmoronaron. Intentando huir por el puente, la estructura se vino abajo y el propio Magencio se ahogó en el río Tíber. Constantino entró en Roma como un conquistador absoluto. Pero esta vez, en lugar de ir al templo de Júpiter a dar las gracias, sabía que le debía su victoria a otro dios. Esta victoria provocó un auténtico terremoto político y religioso. En el 312 gana la batalla. Apenas un año después, en el 313, llega el Edicto de Milán. Se declara la libertad religiosa. De la noche a la mañana, los cristianos pasaron de esconderse en catacumbas a construir iglesias a plena luz del día, con el apoyo del emperador. Pero claro, con el poder vinieron los problemas, y las disputas internas que antes se susurraban en secreto, ahora amenazaban con romper la fe desde dentro. Claro, ahora que no tenían que preocuparse por los leones, los cristianos empezaron a pelearse entre ellos sobre la naturaleza de Cristo. Un sacerdote, Arrio, difundió una idea que básicamente partió a la Iglesia por la mitad. Para Constantino, que era un soldado y un político pragmático, estas discusiones eran más que un desacuerdo, eran un problema político. Él había apostado por este dios para unificar su imperio, no para que se lo dividieran con debates filosóficos. Así que hizo lo que un emperador romano sabía hacer, tomar el control. En el año 325 convocó el primer gran concilio ecuménico en Nicea. Reunió a cientos de obispos, les pagó el viaje y los presionó para que, por favor, llegaran a un acuerdo. Su objetivo no era tanto la verdad teológica, sino la uniformidad política. El resultado de todo esto es el famoso Credo de Nicea. Constantino no solo había unificado el imperio,
ahora también había forjado la unidad de la Iglesia, a su medida. Pero el legado de Constantino fue mucho más allá. No solo cambió la religión del imperio, es que cambió su centro de gravedad por completo. Fundó una nueva Roma en la antigua Bizancio y, con poca modestia, la llamó Constantinopla, una capital cristiana desde el minuto 1, que se convertiría en el corazón del imperio bizantino durante 1000 años más. Al hacer esto, sentó las bases de la cristiandad, transformando a la Iglesia de una comunidad de marginados a una institución de poder ligada al Estado. Una relación compleja cuyo eco, desde luego, llega hasta nuestros días. Y todo esto nos devuelve a la pregunta del principio. Con todas las cartas sobre la mesa, ¿qué podemos concluir sobre sus motivaciones? ¿Fue un devoto genuino o un maestro de la estrategia? A ver, por un lado está la visión más cínica, la que dice que todo fue pura política, que Constantino, como genio pragmático que era, vio en la creciente y organizada comunidad cristiana el pegamento social perfecto para su imperio roto. La visión, desde este punto de vista, fue una campaña de propaganda brillante. Pero por otro lado está el argumento del creyente. Este defiende que su conversión fue real, aunque quizá gradual. Señalan que sus leyes se volvieron más cristianas con el tiempo y que buscó el bautismo justo en su lecho de muerte, una costumbre de la época para morir con los pecados ya perdonados. Quizás la verdad no sea una elección entre una y otra, sino una mezcla de las dos. Pudo ser perfectamente un político genial que en su despiadada búsqueda de poder tuvo una experiencia espiritual auténtica. Un hombre que vio en la cruz tanto un símbolo de fe personal como la herramienta de gobierno más poderosa que jamás había encontrado. Lo que es innegable es que, después de Constantino, nada volvería a ser igual, ni para el Imperio Romano ni para la Iglesia. La pregunta que queda en el aire es, ¿esa visión fue un milagro, una alucinación oportunista o una genialidad política sin más? Lo que está claro es que la apuesta de aquel general a las puertas de Roma, para bien o para mal, acabó dando forma al mundo en el que vivimos hoy.